de esta medida, de lo que implica, de finalmente en qué circunstancias se da a Iván Meini, el ex procurador anticorrupción, que ya está enlazado con nosotros esta mañana. Bienvenido, Iván. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, a su disposición. Hablar un poco de esta medida, como habrá escuchado en la nota, el señor Vergara dice que es una medida desproporcional, pero yo quisiera ir un poco más allá. ¿Es oportuna, tomando en cuenta situaciones como la del señor Pacheco, como la de los sobrinos del presidente, prófugos de la justicia finalmente? Sí, en definitiva, una medida como la que se ha decretado, la que se ha solicitado y tendrá que ser evaluada en su momento por el Poder Judicial, implica no solo, o presupone no solo que existan indicios serios sobre la comisión del delito, sino que además exista algún riesgo de fuga por parte de estas personas o un riesgo de entorpecimiento. Sin esos presupuestos, difícilmente el fiscal de la Nación habría solicitado una medida como esta. Ahora, esto coincide en el tiempo con el que se haya hecho público algunos audios por parte del señor Samir Villaverde. Samir Villaverde. Sin embargo, es altamente probable que la solicitud del fiscal de la Nación no se base única y exclusivamente en estos audios, sino en las pesquisas que ya están adelantadas en otras investigaciones. Porque esos audios, primero, para que sean tomados como prueba, deberían pasar por un peritaje para corroborar si han sido editados o no. Ciertamente lo que esos audios indican es grave, es muy grave, pero para que el fiscal en este caso lo asuma como prueba, tendrían, como digo, que haber pasado previamente por un peritaje. Por tanto, una verificación. Tengo la impresión que esta medida se sustenta en otras pruebas, en otros indicios que el fiscal de la Nación ya tiene y que le motivan a pedir el impedimento de salida del país de estas personas. Ahora, doctor, sí es importante, ¿no? Y para que los televidentes lo recuerden, este audio señala que el exministro habría dado, ¿no?, una cierta cantidad de dinero para hacerse del Ministerio de Comunicaciones, de Transportes y Comunicaciones, y efectivamente eso tendrá que ser verificado. Pero yo quería consultarle, doctor, más allá de las pruebas, ¿cuáles son los supuestos que en todo caso tendrían que verificarse para que se impida la salida de una persona? Porque, como lo ha señalado el congresista, ¿no?, ellos en teoría cumplen con una función de representación, ¿no? En el caso de ellos, por ejemplo, ¿no?, siendo funcionarios públicos, siendo funcionarios de elección popular, ¿cómo se podría aplicar un impedimento de salida del país? Bueno, en principio cualquier medida cautelar que restrinja la libertad o la impida, desde una prisión preventiva hasta un impedimento de salida del país, se sustenta en los mismos criterios, en el llamado peligro de fuga o en el llamado peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Lo que pasa es que lo que hace el fiscal y luego tendrá que hacer el juez es ponderar cuál es la real magnitud de esos riesgos y por tanto cuál es la medida cautelar que resulta más idónea para neutralizar esos riesgos. A ojos del fiscal de la Nación, la medida más idónea sería solo un impedimento de salida. Ahora, el que se trate, en el caso de los congresistas, de funcionarios públicos en ejercicio y que han sido elegidos por voto popular, no significa que no puedan estar sometidos a una medida cautelar. De hecho, el impedimento de salida no les impide transitar por el territorio nacional, es decir, cumplir con su función de representación. De hecho, además, el impedimento de salida podrá ser excepcionalmente levantado si existen razones que justifiquen la necesidad de que el funcionario público pueda salir del país y tenga que salir del país. Por ejemplo, por motivos de salud. En esos casos, los tribunales peruanos pueden levantar por un periodo determinado ese impedimento, cautelando, tomando en cuenta o tomando las precauciones para que el funcionario público regrese luego y no vaya a fugar. Pero en ningún caso es una situación irregular. Ahora, yo quiero ir más allá de este impedimento de salida. Es cómo finalmente la Fiscalía está actuando frente al intento de dos delincuentes
Karelyn López, Samir Villaverde, con dichos que van a tener que ser corroborados. La sensación es que finalmente quienes tienen del cuello a la investigación son ellos, a la Fiscalía, y no la Fiscalía poniendo rigor bajo las condiciones en las cuales debería darse esta investigación. ¿Tienes esa sensación, Iván? Bueno, no la compartiría del todo. La señora Karelyn López se ha sometido a un proceso especial de colaboración eficaz que ha sido ya avalado por el Poder Judicial. Entiendo que la información que ella ha dado y que ha logrado ser corroborada es en gran parte la que permite decisiones como la que ha tomado el fiscal de la Nación y otras. Por tanto, uno puede estar de acuerdo o no con la existencia del mecanismo de colaboración eficaz, pero lo que no podemos negar, me parece, es que en algunos casos sirve para obtener información que de otra manera sería difícil obtener. Si esa información logra ser corroborada y permite además identificar a otras personas que estarían involucradas en la comisión de delitos, como este caso aparentemente lo está haciendo, entonces creo que es algo saludable. La situación del señor Villaverde me parece que es distinta, porque él, hasta donde se tiene conocimiento, no ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz. Él está, entiendo, ejerciendo una estrategia distinta, de alguna manera presionando a través de los medios al presidente o al entorno íntimo, dando a entender que tiene grabaciones que los comprometen, como la que se ha dado a conocer en los últimos días. Esa grabación, sin embargo, debería pasar por un peritaje. Si el peritaje indica que no ha sido editada y que realmente las voces que aparecen ahí son del señor Villaverde y del señor Bruno Pacheco, entonces estaríamos en presencia de una prueba que tendría que ser necesariamente merituada por las autoridades, porque el contenido de esos audios sí que es grave. Ahí se habrían cometido algunos delitos y se estaría además... Iván, sí. Sobre estos delitos, ¿te queda claro entonces cuáles son los delitos que ha cometido Karelyn? Los que ha cometido Karelyn... los que ha admitido con todo lo que hemos señalado. Sí, en principio sería tráfico de influencias, algún tipo de participación en colusiones o contratos amañados. Ahora, yo no conozco, porque no se ha hecho público, el convenio de colaboración eficaz. No sé cuáles son los beneficios a los que ha tenido acceso la señora Karelyn López a cambio de la información que ha suministrado. Esa es información hasta el momento reservada. Y doctor, ¿a qué se arriesga este señor Villaverde si es que él no se ha acogido a colaboración eficaz, si la información que está brindando resulta ser falsa? Bueno, en realidad la situación jurídica del señor Villaverde es complicada. No solo está privado de libertad en virtud de una prisión preventiva, por tanto, bajo la existencia de indicios y razones que lo vinculan a la comisión de delitos, de tráfico de influencia, de algunas colusiones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si además las acusaciones públicas que ha vertido son falsas, él estaría sujeto a una eventual responsabilidad precisamente por denuncia falsa, por una denuncia calumniosa. Pero eso, comparado a la responsabilidad a la que tendría que hacer frente por su intervención en los contratos amañados, sobre lo que no ha dicho nada responsabilidad sobre lo que no ha dicho nada y sobre lo que la Comisión de Fiscalización no le ha interrogado. Así es. Pero ahí está entonces la clave del asunto, ¿no? Muy locuaz para unos temas y para otros no, y jugando con la Fiscalía. Tampoco, y claro, ¿no? y ya está preso. Totalmente, y jugando con la Fiscalía. A mí me queda claro que algo quiere sacar, no sé si ser colaborador, tú tienes dudas, Iván, pero finalmente hay que seguir de cerca y seguir teniendo estos dichos como dichos de un delincuente, hasta que no se corrompa. Si me permiten un segundo, es probable que él en su estrategia no descarte ser colaborador eficaz en algún momento, pero si lo hubiese deseado desde el principio, antes de declarar ante la Comisión de Fiscalización y antes de hacer públicos estos audios, hubiera tal vez preferido declarar ante la Fiscalía e entregar esta y otra información que dice tener para que esto le sirva para obtener algún beneficio. Dado que no lo ha hecho, entiendo que por el momento no es su interés acogerse a un beneficio de colaboración eficaz. Bien, Iván, le agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Y efectivamente, ¿no? Estas declaraciones del señor Villaverde las ha dado ante un fuero
político, ¿no? Que es el del Congreso de la República. Si realmente él estuviese buscando algún favor judicial, lo habría tenido que dar, habría tenido que declarar esto directamente ante el Ministerio Público. Gracias nuevamente por la información. Son las 8.